Muy buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias por acompañarnos otro día más en el canal. Quedan escasos 15 días para que dé comienzo el juicio de Daniel Sancho. Un juicio que será mediático, un juicio en el que irán más de 50 testigos a declarar a favor de Daniel Sancho. Todo eso y mucho más hoy aquí en Darío Rewind. Quiero contaros que, como ya os he dicho en varias ocasiones, en Darío Rewind estamos esperando a que empiece el juicio de Daniel Sancho porque tenemos un equipo preparado, un equipo de profesionales que van a estar con nosotros, que vamos a estar analizando absolutamente todo lo que vaya a ocurrir en el juicio. Ya sabéis que por la mañana serán las vistas y por las tardes noches estaremos aquí debatiéndolo. Y dentro de ese equipo tenemos a varios profesionales, tenemos a criminólogos, tenemos también a psicólogos, tendremos también a periodistas que estarán directamente en Tailandia, tendremos también a abogados que se saben la ley de Tailandia y también tendremos a forenses. Todo esto lo iremos enseñando poco a poco durante estos días hasta que llegue el momento que empiece el juicio, y es cuando nos pondremos 100% a analizar todo lo que vaya a ocurrir en esa vista, en ese juicio de Daniel Sancho. Esta noche vamos a empezar ya a calentar los motores de ese juicio a 15 días vista de que empiece. Y vamos a traer a los primeros dos expertos que nos van a estar acompañando aquí en el canal durante todo el proceso. Antes de dar paso a los invitados, antes de presentaros a los dos primeros invitados que vamos a tener aquí en el canal, que van a estar colaborando con nosotros para todo el juicio, quiero dar las gracias primero de todo a Joaquín López por haberse hecho miembro. Un beso muy grande y muchas gracias por haberte hecho miembro del canal, y a todos los que os estáis suscribiendo. Y nada, deciros que vayamos dejando likes. Sé que es Viernes Santo, que la gente pues está más haciendo otras cosas, como es lógico y es normal, pero que también que sepáis que el directo quedará subido y que podréis ir a verlo y podéis informaros absolutamente de todo lo que vayamos a hablar esta noche aquí. Voy a pasar ya la pantalla, vais a ver a los invitados, uno de ellos muy reconocido por todos porque ya lo habéis visto en varias ocasiones aquí en el canal, y otro de ellos es nuevo, pero lo habéis visto en televisión y os va a sonar seguramente que bastante. Comparto pantalla. Y aquí los tenemos. Tenemos al doctor Ramiro. Buenas noches, Ramiro. Tienes el micro cerrado. Ahora. Buenas noches, Dareol, buenas noches a todos y un placer nuevamente estar con vosotros. Ramiro lo conocéis perfectamente, psicólogo, criminólogo, y nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en el canal para tratar no solamente el caso de Daniel Sancho, sino otros temas también. Estuvo también con el tema de Lorena de Rafael, estuvo también con el tema de la psicopatía, con los asesinos en serie, todos estos programas que estuvimos haciendo los viernes aquí con el doctor Ramiro, que nos enfocaba su punto de vista desde el punto de vista psicológico. Y encima de él estáis viendo ahora mismo a Félix Ríos, criminólogo, forense y perito judicial, si no me equivoco, ¿cierto? Criminólogo forense y perito judicial, sí. Eso es, criminólogo forense y perito judicial. A Félix lo habréis visto, seguramente sonará la cara, lo habéis visto en el programa de Iker Jiménez en Cuarto Milenio en varias ocasiones. Y nada, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, darnos también tu punto de vista de todo lo que vamos a hablar a partir de hoy y a partir de cuando empiece el juicio. Un placer estar con vosotros, Dareo, sobre todo compartir también mesa con el doctor Ramiro y nada, encantado de estar aquí con toda tu comunidad, así que adelante. Hay que recordar que Félix tiene canal de YouTube, hazte un poco de promo si quieres también, Félix, para que la gente pueda acercarse y pueda ir a verlo. Ha escrito libros también, podéis ir a comprar su libro. Te dejo tiempo. Pues nada, agradecerte el gesto. Nada, si ponéis en YouTube Félix Ríos Criminólogo, os aparecerá mi canal. Si googleáis también mi nombre, pues os aparecerá bastantes entradas. Y bueno, y si veis mis vídeos, si estáis interesados en la criminología y las ciencias forenses, pues allí también viendo los vídeos veréis cómo adquirir algunos libros si es que os interesan, sobre todo casos sin resolver, no solamente en España, sino también en otros lugares de Hispanoamérica y del mundo. Quiero recordar también que a tu lado tienes a Ramiro. Ramiro también ha escrito en varios libros también. Están en Alemania, también sobre criminología, de casos también en Alemania. Y aprovecho, Ramiro, también para que también hagas tu
tu momento y puedas también promocionarlo. Bueno, pues mis libros están por ahora escritos en alemán, así que estamos en el proceso, la editorial, aunque tardan su tiempo en hacer las traducciones, ahí estaremos. Seréis los primeros en enteraros cuando esté el primero y lo podremos presentar aquí en tu canal, por supuesto. Eso es, que te lo dije, digo, cuando lo tengas en castellano, tienes que venir a presentarlo aquí para que la gente también lo pueda conocer. Dicho eso, lo que os comentaba y lo que os prometí. Vamos a hacer un equipo de expertos, un equipo que va a estar muy preparado. Entre ellos tenemos a los 2 primeros invitados. Os los presentaba para que fueseis ya poniendo cara y fueseis conociéndolos, tanto Ramiro como Félix, 2 de los primeros que van a estar con nosotros en todo este apasionante, porque no deja de ser apasionante, ¿verdad?, el juicio que se viene por delante. Efectivamente, bueno, yo creo que lo más interesante que vamos a tener, Dariel, va a ser que a medida que vayan transcurriendo cada una de las sesiones del juicio, pues vamos a poder hacer una especie como de análisis crítico, pues de cada uno de los testigos que pasen por allí, de cada uno de los peritos, de cada uno de los forenses, los policías que también, por supuesto, tendrán que poner de manifiesto el trabajo que realizaron. Y yo creo que va a ser interesante, aunque ya adelanto, y yo creo que en ese sentido seguramente estaremos de acuerdo los tres, que hay mucha paja, por así decirlo. O sea, quiero decir que de la gran cantidad de testigos que se han propuesto y demás, una vez empiece el juicio, ya veremos que va a haber muchos que posiblemente el propio tribunal vaya rechazando, ¿no? Porque a lo mejor piensan que a lo mejor estos testigos van a hablar de datos periféricos y superfluos que no van a tener importancia en el caso. Aun cuando ya te digo, o ya os digo que teniendo en cuenta la repercusión mediática que tiene el caso, pues seguramente los magistrados o el magistrado será relativamente permisivo. Pero aún así, yo creo que nos vamos a dar cuenta de que el sistema jurídico en Tailandia no funciona como en España Uh-huh. y que esto no es ir con 50 personas para que hablen bien de mí, a ver cómo sale el juicio. O 50 personas que hablen mal de la otra persona, ¿no? Va a ser algo, yo creo que bastante más frío y bastante más técnico de lo que la mayoría de la gente espera, ¿eh? Sí, Ramiro. Félix, quería preguntarte algo. ¿Qué elementos hace que este caso sea particularmente desafiante e interesante desde el punto de vista de la criminología? Pues mira, desde la criminología no te sabría decir, o sea, no creo que sea tan importante y te explico por qué. Si aquí quitáramos la parte de que estamos hablando de un agresor famoso, por así decirlo, bueno, hijo de un famoso, porque realmente Daniel tampoco es que fuera famoso de per se, ¿no? Si quitamos ese ingrediente, digamos, del plato, realmente esto sería un caso que no hubiese tenido apenas repercusión a nivel ni nacional ni internacional. Desde el punto de vista criminológico, nosotros a lo mejor, tanto tú como yo, Ramiro, pues nos llamaría la atención muchos aspectos que hemos visto en el caso, ¿no? El tema de si estamos hablando de un descuartizamiento utilitario o sádico, si estamos hablando de un crimen premeditado o no, si estamos hablando de un sujeto con cierta frialdad antes, durante o después de cometer el crimen. Claro, para nosotros esto puede ser apasionante, Ramiro, pero realmente la gente, ¿por qué está interesada en el caso de Daniel Sancho? Pues porque es el hijo de un actor famoso aquí en España, ¿no? Y como además el caso reviste cierto morbo en cuanto a pues, cuál podía haber sido la naturaleza de agresor y víctima, que son gente con dinero, que es en un país exótico, pues tiene los ingredientes perfectos pues, para un capítulo, digamos, de una serie policíaca de las que seguramente estamos acostumbrados a ver. Pero realmente desde el punto de vista técnico tampoco tiene tanto intríngulis este caso o esta investigación como la mayoría de la gente cree, teniendo en cuenta que estamos hablando de un criminal confeso, aunque ahora haya cuestiones sobre las que se ha retractado, ¿no? No sé qué opinas tú, Ramiro. ¿A ti qué es lo que te llamó más la atención de este caso en su momento? De este caso, la metodología, cómo se está llevando todo el proceso mediático y cómo se está alargando tanto en el tiempo como en todos en todo lo que va apareciendo y van queriendo demostrar. Por ejemplo, te preguntaba o me preguntaba, ¿no? Eh, el tema de aquello que si uno de los testigos que va a ir de hace 20 años o un poco más que Mm. tuvo relación con el señor Arrieta, sería también válido que que la acusación, en este caso, llevase pues el historial
todo lo que ha vivido Daniel Sancho desde que tiene su mayoría de edad, o supongo que desde su infancia y adolescencia, ¿no? Es que tú sabes, Ramiro, que en muchas ocasiones yo creo que la gente tiene la percepción equivocada de creer que un juicio es un juicio moral de víctima o agresor, y realmente un juez lo que tiene que juzgar son unos hechos y punto. O sea, al juez le va a traer sin cuidado, vamos, salvo que las cosas sean muy diferentes en Tailandia, que no lo creo, pues si Daniel Sancho era muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno hasta el día que cometió el crimen, o si era muy malo, muy malo, muy malo. Y lo mismo con respecto a la víctima. Otra cosa es que, bueno, hay una parte de contexto donde es interesante en muchas ocasiones, pues, darle un perfil a los personajes, ¿no? Es como cuando, si estamos viendo un capítulo de una teleserie, ¿no? Y de repente no te muestran un personaje que comete una acción y desaparece, ¿no? Sino que en una serie, a nivel narrativo, te tienen que mostrar cómo es, quién es el protagonista, el agresor, la víctima, etcétera. Entonces, en este caso mm, digamos que este caso ha cobrado un contexto demasiado cinematográfico, creo yo, Mm. y por eso hay un cierto interés en, que yo creo que ha sido un error, ¿eh? En crear una historia muy de telenovela o muy de episodio de CSI, donde queremos saber cómo son los protagonistas, qué dramas tuvieron, qué conductas tenían, si fueron gente equilibrada, si no, si estaban acosados o no, cuando realmente todos aquellos que hemos trabajado como peritos en un procedimiento judicial sabemos que la realidad jurídica es muchísimo más fría. Todas esas cosas el juez, pues sí, las escucha, pero no le va a dar mucha importancia, ¿eh? El juez se va a fijar en 4 o 5 cosas y luego toda esta historia, todo este culebrón, con perdón por la expresión, tal vez poco adecuada, ¿no? Para hablar de un crimen, va a ser algo muy contextual, ¿eh? Que va a dar un aderezo a la historia, pero esto va a ser... Bueno, de hecho, yo creo que ya, y lo he dicho en muchas ocasiones, creo que todo el pescado, en este caso, se ha vendido hace tiempo, ¿vale? Ahora queda la parte de la representación, nada más. Pero Félix, ¿no crees que la parte de la defensa lo que va a intentar va a ser justamente esto, llevando tantos testigos, hablando del pasado de Daniel, de antes? O sea, aunque no tenga una validez, lo va a intentar el que la gente empatice con ese Daniel de antes. Hombre, yo creo que, de todas maneras, hay que entender, y a mí me ha pasado a veces cuando me han contratado para la defensa, ¿no? A mí, en algunas ocasiones como perito me han contratado para la defensa. Y no se trata de que tú tengas que ni siquiera a veces demostrar que tu cliente es inocente, sino que por lo menos le pongan la pena justa y no más, ¿no? Entonces, cada uno juega las cartas que puede jugar. Entonces, claro, ¿qué cartas se pueden jugar en un sistema judicial como el tailandés, donde prácticamente la instrucción y todo lo lleva a cabo la policía? El fiscal interviene y demás, y digamos el margen de maniobra que se da a los abogados de la defensa es un margen mínimo, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué cartas les quedan a ellos jugar sin enfrentarse al sistema jurídico tailandés? Porque aquí en España tú puedes salir poniendo a parir en la prensa a la policía, al fiscal, a lo que sea, que bueno, las consecuencias luego a nivel moral con respecto al juez, pues a lo mejor no influyen tanto, ¿vale? Evidentemente luego, igual el fiscal te pone mala cara o antes de entrar a la sala los policías te pueden mirar mal, pero bueno, la cosa queda ahí. Pero en Tailandia, donde el sistema moral y jurídico están unidos, estamos hablando de un país donde se supone que el rey es poco menos que descendiente de los dioses, igual que pasaba en Japón. Ujú. O sea, las cosas no funcionan así. Entonces, no puedes atacar de frente al sistema, ¿no? Que yo creo que inicialmente fue una técnica de la defensa y como vieron que no funcionaba, han intentado recular, ¿vale? Entonces, ¿qué te queda jugar? Pues te quedan jugar las cartas bueno, vamos a ver si conseguimos pues, que haya algún tipo de miedo insuperable por parte de la víctima, o que la víctima, perdón, por parte del agresor, que el agresor no sea tan malo como la mayoría de la gente quiere dibujar, que seguramente no lo es, ¿eh? Pero Porque ya digo, perdóname, Félix, dime, pero dime, perdóname, dime. en esto que estás diciendo, entonces lo que estás diciendo, van a intentar dibujar que no era tan malo, pero si estás comentando que eso, por ejemplo, en Tailandia no va a valer para nada, lo que va a interesar van a ser los hechos, por qué lo hiciste, Sí. cómo lo hiciste y por qué lo hiciste, ¿no? A ver, eso no tiene gran peso, no quiere decir que no valga, ¿vale? Cada uno tiene que establecer su estrategia de defensa y hay que respetar el cómo lo hayan enfocado unos y otros, ¿de acuerdo? Pero a lo que me refiero es a que no va a tener un peso específico la decisión del juez, como tampoco la tendría aquí en España, ¿vale? Esa es la situación. Tengo aquí una visita. El Ya. perro. De las mejores. Oye, ¿qué ganaría la defensa y qué ganaría en este caso
qué beneficios se ganarían con toda la forma en que se ha llevado eh, todo este proceso mediático y todo el manejo que se ha dado desde los asesores y a nivel televisivo. Pues te digo la verdad, Ramiro, yo opino que realmente mucha ventaja no van a sacar. Yo creo que han creído que iban a sacar una cierta ventaja estratégica a nivel judicial, decisión completamente respetable, por cierto, ¿eh? Pero yo creo que realmente ha sido más una cuestión más mediática de evitar pues que no haya un impacto tan grande, que era difícil evitarlo, ¿vale? A nivel mediático con respecto al caso y con respecto a la familia de Daniel, no tanto Daniel, porque al fin y al cabo también pues hay una familia detrás siempre que sufre, ¿no? Por parte del agresor y por parte de La lo que es la víctima. propia víctima. Pero yo sinceramente pienso que todo el despliegue mediático que se hizo en su momento, con todo el respeto, yo creo que muy poco benefició a lo que es la propia estrategia de defensa. Porque, por ejemplo, no sé cómo será en otros países, Ramiro, pero aquí en España normalmente un abogado no hace una rueda de prensa para hablar de cuál va a ser su estrategia de defensa, porque es como antes de presentar batalla, explicar por dónde vas a atacar. O sea, es que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, nos movemos en el plano mediático. Se va a Sí. hacer dos juicios paralelos, uno el que va a ocurrir en Tailandia y otro el que va a ocurrir en Segundo, España. perdón. Te lo iba a preguntar a ti, Ramiro. El que se va, Se van a hacer muchos juicios, Dareol. Mira que son tres países implicados ya de entrada, el país donde sucedieron los hechos, España y Colombia, ¿no? Y además todos los países latinos están atentos a todo este proceso y creas o no, todo esto, yo creo que hace mucho más daño a la familia de la víctima y a la familia del señor Sancho, ¿no? Porque como vemos, pues se afloran todos esos sentimientos, todas esas emociones y toda la energía para aquellos que creen en todos los procesos de manificación y del inconsciente colectivo y demás. Toda esa energía también influye muchísimo a la hora de el desarrollo y el proceso emocional y personal de las familias, ¿no? Ya no a la hora del juicio, eso ya es totalmente, como nos decía Félix, ¿no? Allí el juez con la frialdad que corresponde pues toma sus decisiones. Pero a nivel social, a nivel emocional y psicológico, pues estas familias se van a ver cada vez más afectadas por todo el revuelo mediático y todo este tipo de declaraciones que a veces son innecesarias. Como decía aquí Félix, ¿no? No puedo contar la estrategia. Lo ideal es que llegar allí con mi estrategia oculta para sorprender un poco y no hacer que estén pues prevenidos, ¿no? pero aquí es donde iba a ir. Yo creo que va a haber dos juicios, el que vaya a ocurrir en Tailandia, que va a ser uno, y otro el que vaya a ocurrir aquí en España con el tema de la mediatización. O sea, los medios lo que van a hacer y lo que van a decir. ¿Por qué? Porque que la novia vaya a declarar y a decir que Daniel Sancho era muy buena pareja, muy buen novio, en Tailandia a lo mejor no va a importar, pero en España sí. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se van a hacer eco de eso. Que el amigo vaya diciendo que si el otro le mandaba mensajes y que lo estaba acosando, en Tailandia a lo mejor no va a importar, pero en España sí. Y entonces vamos a ir hacia el blanqueamiento de nuevo, otra vez, de los medios de comunicación españoles, es lo que yo veo, ¿eh? Ahora vosotros Ujú. me podéis Sí, corregir. sí, sí. Hacia Sí, los sí, medios de correcto. comunicación españoles, porque van a utilizar toda esa información para contrarrestar realmente lo malo que ha ocurrido, los hechos reales, lo que ha ocurrido de verdad. Y punto número dos, que yo veo aquí, que ahora quiero que vosotros me entréis a debatir en eso. ¿Por qué se elige a un abogado tan mediático? ¿Por qué se elige a Carmen Balfagón, que también salía tanto en televisión? ¿Por qué se elige desde la familia Sancho que esto se tiene que mediatizar todavía más de lo que ya había empezado? A ver, Es muy curioso, ¿no? Perdón. sí, 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 dime, Doc. No, es muy curioso, ¿no? Porque este abogado mediático, pues, inicialmente había hecho unas declaraciones antes de que se le contrataran, que están por ahí en el YouTube, por ahí ruedan, un poco contradictorias, ¿no? Entonces, ahí yo tengo varias cuestiones Ujú. dentro de ese proceso de por qué esta persona, qué se busca.
¿Y qué objetivos, a dónde se quiere llegar con esta decisión, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Bueno, para empezar, o sea, muy acertado lo que comentas, Dareol, en cuanto a que o sea, vamos a presenciar dos juicios, ¿no? Uno va a ser el juicio técnico y otro va a ser el juicio mediático, ¿no? Pero es que no solamente lo vamos a ver, sino que es que lo llevamos viendo ya desde hace bastante tiempo. Y fijaos que esto que ha comentado Ramiro, yo lo he hablado con mucha gente, incluso con gente cercana a los Sancho, que por pues, determinadas cuestiones, tengo gente en el mundo por así decirlo, de los actores y demás, y yo decía, ¿por qué han elegido, digamos, esta línea de defensa o este perfil de abogados de la defensa? Y no le he encontrado una explicación demasiado lógica. En principio, para empezar, creo que tenemos que partir que creo que Rodolfo Sancho y su mujer creo que bueno, están separados Ujú. y hace poco creo que ha habido bastantes conflictos entre ellos. Sí. Tienen que estar pasando una situación de lo peor y que seguramente se habrá agravado porque si un matrimonio normal, cuando se enfrenta a un hijo al que le están pidiendo una pena de prisión o lo que sea, ya de por sí ese matrimonio entra en crisis. Imaginaos cuando encima son famosos y además están separados. O sea que tienen que estar pasando un infierno, ¿eh? Y yo en ese sentido lo siento mucho por ellos. Entonces, por qué han tomado esta decisión? Bueno, eh, hay que entender también que García Montes es un abogado famoso, pero no quiere decir que sea un El vendedor de mejor, humo exclusivamente. O exacto. sea, quiero decir, no es un vendedor de humo, o sea, es un abogado que tiene su gabinete, que tiene sus expertos, tiene sus peritos, y puede montar una defensa que en muchas ocasiones a lo mejor ni siquiera la tiene que montar él directamente, sino que para eso tiene pues, sus abogados de segunda línea, ¿no? Entonces, yo creo que hay veces en las que te muevas a un nivel económico y social en el que entiendes que debes de contratar profesionales a ese mismo nivel. Yo he tenido, y creo que sinceramente a veces es un error, no digo que sea este el caso, ¿vale? Yo he tenido clientes millonarios con mucho dinero que a lo mejor me han contratado a mí y de repente dicen, bueno, quiero a su vez que formemos un equipo de defensa, ¿no? Quiero un psicólogo, quiero un experto en genética, quiero esto. Y de repente me vienen con propuestas de, mira, este que es súper famoso o este que tal, que igual. Y yo les digo, si es que eso al final no es tan importante, o sea, hay que coger a aquellos profesionales, primero, que van a ser útiles, decir que el dictamen lo puedas aportar en el procedimiento, que te pueda servir, que luego tengan credibilidad y que al final sea algo práctico. Entonces, no siempre el abogado o el perito o el técnico más famoso va a ser siempre el mejor una vez entras en el ruedo, ¿no? A torear, ¿no? Porque una cosa es la parafernalia de alrededor, y yo he trabajado con abogados de todo calibre, y otra cosa es luego cuando ya estás en la batalla. Cuando estás en la batalla, tú realmente lo que quieres es un tipo que te solucione la papeleta. No quieres un tío que lave la imagen de tu hijo, no quieres... Eso es secundario, porque en este caso se trata de salvar la vida al chaval, ¿no? Entonces, yo sinceramente pienso que ellos han estado en una vorágine, que porque esto te sobrepasa a cualquiera, ¿vale? Y dentro de ese mundillo de donde están ellos a un cierto nivel, pues se han movido buscando o aconsejados, pues algún abogado y un equipo de peritos en ese sentido. Lo cual no quiere decir que haya sido erróneo, ¿eh? Ni mucho menos, No, porque no. todos son profesionales y todos tienen su validez, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Pero posiblemente yo no lo hubiese hecho así. Si yo hubiese sido, no os digo un perito ni un criminólogo, si yo hubiese sido, por ejemplo, el agente de Rodolfo Sancho, porque supongo que él tendrá un agente que es el que hace intermediario cuando lo contrata, igual yo hubiese dicho, espera, voy a ayudar a Rodolfo y a su mujer. Voy a indagar a ver quién es un abogado bueno, pero que además con resultados, que se vea y que los hay, ¿eh? Hay muchos en Madrid que podían haber intervenido, aunque sea a la distancia, de otra manera, ¿vale? ¿Eso hubiese cambiado las tornas? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero de verdad que a mí no me extraña en el sentido de que es lo que te digo, Ramiro, que cuando te mueves a un cierto nivel, los clientes piensan que tienen que contratar profesionales a ese mismo nivel, y mediático o de imagen o lo que sea, sin tener claro si eso luego se va a revertir en ganar o no un juicio, o por lo menos perderlo por lo menos posible, ¿no? Que No sé si sea, se me ha entendido, no sé si Sí, se me ha entendido. perfecto, perfecto, Félix. Aquí hay algo que nos causa mucha curiosidad. El otro día con un grupo
de gente, de especialistas y tal, nos causaba mucha curiosidad de que el juicio se estaba preparando en España con el grupo de abogados españoles y demás, y que allí hay un abogado de oficio que, según la información, ni siquiera había tenido contacto con el acusado, ¿no? Entonces, ¿y cómo funciona, tú sabes, o tú Pero tienes alguna Ramiro, experiencia con un tipo de trabajo de este estilo, de que un abogado de otro país venga a traerte pues todo el proceso ya escrito, hecho y todo lo que tienes que hacer y tú simplemente ser como un facilitador allí dentro del juicio? pero Ramiro, Ibas a espera, espera un comentar, momento, Pedro. Félix. Hay que recordar que tuvieron 3 abogados antes, Correcto. tailandeses, y los 3 rechazaron, aunque Marcos García Montes esta semana pasada dijo que no, que los habían echado ellos, pero la información que viene desde Tailandia es que los 3 rechazaron trabajar con Marcos García Montes. Hay que recordar eso, ¿eh? Mira, yo he tenido casos donde me han contratado, por ejemplo, tuve un caso de un ciudadano húngaro que había cometido un asesinato y me contrataron sus padres, ¿no? Que vivían en Checoslovaquia, además me acuerdo. Y ellos habían contratado también a un equipo jurídico que también tenía sus peritos en su propio país, porque eran profesores de universidad, tenían dinero, pero el crimen se había cometido aquí. Y, y fijaos que en este tipo de situaciones se pueden dar 3 opciones. Y yo voy a decir cuál creo que se ha dado en este caso. La primera, dirige la estrategia jurídico-procesal y pericial el equipo, por ejemplo, del extranjero, ¿no? En el caso que yo os he dicho, pues el equipo de Checoslovaquia. Y el abogado de aquí de España, por ejemplo, solamente actúa como un mero, no quiero decir títere, pero un mero tramitador de, bueno, voy a hacerlo de esta manera, voy a incidir de esta forma, a este testigo lo voy a interrogar así, esto lo voy a hacer así, etcétera. Esa es la primera opción. Segunda opción, al revés, o sea, que tú hagas una serie de indicaciones y demás muy por encima, ¿vale? Y que luego el abogado diga, oiga, yo soy el responsable de mi cliente aquí en mi país, por lo tanto las decisiones las voy a tomar yo porque yo soy el que asume la responsabilidad. Y que les den por saco a lo que me estén diciendo fuera. Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera, pues que haya una especie de consenso donde entre unos y otros se entiendan y digan, vale, pero mira, lo que funciona en el sistema jurídico anglosajón, por ejemplo, no tiene por qué funcionar en el sistema latino que es el de España, ¿no? Esto trasladado al caso de Daniel Sancho, ¿qué creéis que creo yo que va a pasar? Yo creo que al final han dado con un abogado que yo creo que es diplomático, yo creo que es un tipo que va a pelear bien por los intereses de su cliente, pero que está en una difícil situación porque tiene que intermediar con un equipo jurídico español que no conoce el terreno y que a lo mejor le va a plantear demasiadas cosas y que él va a tener que filtrar y decir, no, mira, pero es que esto aquí no se puede plantear, o esto sí, o esto lo vamos a hacer de esta otra manera. Y entonces, y al mismo tiempo se tiene que ser muy diplomático con respecto al juez y al fiscal, porque allí no funciona como aquí. O sea, aquí un abogado se puede, con perdón por la expresión, se puede encabronar en una vista con el fiscal o discutirle al juez y decirle, señoría, pues protesto, pues no, pues que quiero que conste, quiero que esto. Allí no funciona así. Allí es que hay un respeto absoluto por cada una de las figuras que hay Claro. y entonces las cosas no se pueden hacer de la misma manera. ¿Vale? Entonces yo creo que la situación que hay es esa. Han cogido un abogado diplomático que es bueno también, pero que tiene una difícil tarea y es ver cómo va a filtrar las cosas que vienen de España, cómo las puede traducir él a nivel de qué es lo que puede funcionar aquí y luego hacerlo de una manera bastante diplomática para que no haya un rechazo por parte del tribunal. Es muy complicado, ¿eh? A mí no me gustaría estar en el pellejo del abogado de oficio de Daniel Sancho. Hay que recordar que el Creo que penúltimo. eso es lo que ha pasado. Hay que recordar que el penúltimo Perdón. abogado, hay que recordar que el penúltimo abogado fue el que le dijo que eso no lo podían tratar así. O sea que las leyes en Tailandia eran muy claras y que determinadas cosas no podían presentarlas. Y fue cuando decidieron también no contar con él o él decidió no seguir con la defensa de Daniel. Perdona, Ramiro. Eh, Podría ser que los primeros abogados de oficio que le asignaron no estaban de acuerdo con este tipo de manejo o simplemente
No lo sé, podría No, ser. no Es que tengo muy tampoco, claro qué pasó con el primer abogado que fíjate, tenía. es que fíjate, Ramiro, no sabemos cómo funciona el tema de los abogados de oficio en Tailandia. Tú sabes que aquí en España los abogados pueden renunciar, pero luego el tercero está obligado a llevarte el caso, no puede renunciar. O sea, aunque sea abogado de oficio. Y a mí lo que me llama la atención en este caso es, ¿por qué no un abogado de pago de Tailandia? O sea, quiero decir, si al final tú quieres la mejor posibilidad, digamos, para tu Yo cliente, tengo mi teoría, al respecto, Félix. claro, Termina y ahora te pero digo. que quiero decir que, porque cuando te sobra dinero, porque, con perdón, yo entiendo que la familia de Daniel Sancho a nivel económico puede afrontar un equipo jurídico fuerte, aquí o en Pekín, ¿vale? Digo, pues yo diría, bueno, pues en vez de, ¿por qué correr el riesgo con un abogado de oficio? ¿Por qué no un abogado privado, bueno, de allí de Tailandia? Y luego aparte, pues creamos equipo mixto con los técnicos de aquí. Eso es lo que a mí realmente me llama la atención, que no, Te no sé has- por qué en eso me gustaría conocer lo que opinas tú, Daniel. Yo tengo mi propia teoría. Yo es por el tema de prestigio del abogado de Tailandia. O sea, no se ha querido meter en un caso que sabe que va a perder o que cree que va a perder por cómo son las leyes en Tailandia. Fíjate lo que dijo Marco García Montes cuando pisaron tierras tailandesas, que desprestigió al abogado de oficio, al primer abogado de oficio, le estuvo diciendo, bueno, lo estuvo eso, no me acuerdo exactamente cuáles eran las palabras, pero que estuvo diciendo que si no valía, que si no defendía los derechos de Daniel. Ninguneando sería la palabra, a lo mejor. Sí, ningunear, exacto. ¿Tú piensas que un abogado de oficio que rechaza, o varios de ellos rechazan, un abogado de pago privado va a aceptar defenderlo cuando su prestigio puede quedar por los suelos también, dependiendo cómo actúen desde aquí? Podría ocurrir que fuera por ello, pero no sé, pero yo creo que en toda Tailandia habrá algún abogado, aunque a ver, no tiene por qué ser un súper abogado tailandés, pero bueno, un abogado que no sea de oficio, ¿no? Podría ocurrir, o también te digo una cosa, simplemente a lo mejor tuvieron una entrevista con este último abogado de oficio, les dio buena impresión. O sea, quiero decir, no siempre pensemos que el abogado de oficio es un abogado pobre o malo No, o no, para novato. nada. O sea, yo recuerdo que yo tenía una penalista excelente de profesora, que ella aparte era abogada de oficio y era una tía que ganaba dinero de sobra, no tenía por qué ir al turno de oficio, pero ella me acuerdo que me decía, dice, es que para muchos abogados es una cuestión ética. El ejercer en paralelo en el turno de oficio, y a lo mejor ahí en Tailandia funciona así. A lo mejor este abogado de oficio último es un excelente abogado, pero que además también trabaja como abogado de oficio. Quiero pensar eso. Yo pensaba un poco de aquella manera en el sentido de que si se contrata a un abogado privado, pues puedes hacer mucho más trabajo desde el punto de vista de yo aquí con mi buffet y todo esto, y luego podemos ponernos mucho más de acuerdo, ¿no? Pero el hecho de que este abogado no haya tenido, según mi entender, no haya tenido ningún acercamiento con Daniel, pues también deja muchas incógnitas, ¿no? ¿No te De todas da maneras, la yo creo, sensación? Ramiro, que eso ya sabrá, o sea, eso sería que a lo mejor al inicio, pues él a lo mejor no había tenido una entrevista con Daniel para preparar el juicio. También te digo una cosa, como este abogado cogió el caso cuando la instrucción ya había terminado, entiendo yo, o por lo menos estaría muy avanzada, a lo mejor ya no tenía demasiado sentido en ese momento tener una entrevista con su cliente. La habrá tenido ahora en vistas a preparar su testimonio en el juicio. Porque es verdad que aquí pasa en España muchas veces que el cliente quiere ver al abogado todas las semanas y además está en prisión preventiva, ¿no? Y el abogado a veces dice, "Joder, es que voy a subir para arriba para nada, para volver a contarle lo mismo". Entonces, bueno, todo habrá dependido de las necesidades. A estas alturas, yo entiendo que sí, que por supuesto que se habrán reunido, habrá preparado la defensa, habrán repasado el testimonio en varias ocasiones. Te voy a preguntar esto, tú tienes que decir esto. Si te pregunta el fiscal, pues hazlo de esta manera y tal. En aquel momento yo creo que sería normal que si pasaron por el tercer abogado, pues ya este no tenía que estar presente en ninguna diligencia que tuviera que ver con Daniel, porque ya se habían practicado todas. Entiendo yo que sería así. Y no puede ser que cuando les propusieran a esos abogados privados cómo tenían que ejercer, no quisiesen ser, por lo que decías tú antes, una marioneta. Porque parece, como dice Ramiro, que todo se está manejando desde España, todo se va a llevar el peso desde España y el abogado que está allí lo único que tiene que hacer es hacer caso de lo que se está diciendo aquí en España y punto. O sea, que no tienen derecho a decidir. Yo quiero pensar que tampoco sería la cosa tan radical, porque además
a ver, yo no sé si vosotros lo sabéis, pero los tailandeses no funcionan como los latinos, ¿no? O sea, quiero decir, un abogado tailandés, por mucho que no digo que sea el caso, que se sienta ninguneado, va a ser absolutamente correcto con los clientes y diplomático, y en todo caso les va a decir, pues mire, vamos a evitar, o sea, yo creo que ustedes necesitan otro perfil de profesional diferente a mí. Seguramente se iría por ahí. No sería como en España, que yo lo he visto, abogados decirles directamente al cliente o a la familia del cliente, mire, me tienen hasta las narices, o sea, búsquense a otro porque me están diciendo cómo tengo que hacer mi trabajo y no estoy dispuesto a ello, ¿vale? Entonces no creo que el tema llegara a ese nivel de conflicto ahí en Tailandia. Todo esto son suposiciones, de todas maneras. En principio, lo que está claro es que ha habido una serie de abogados, se han ido descartando, al final se han quedado con el que tienen y vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora. Vamos a ver. De todas maneras, no descartemos que a medida que vaya transcurriendo el juicio, compañeros, podamos ver valoraciones que haya sobre si la defensa en España de Daniel Sancho está contenta con cómo va transcurriendo el juicio a nivel de Tailandia con su abogado o no. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que pasa es que ya no pueden cambiar. Yo entiendo que ya, una vez ya metidos en el juicio, no pueden renunciar, entiendo yo, durante el transcurso del mismo. Y espero que no sea así. Me imagino que no. Ramiro, en Colombia, ¿cómo se va a vivir todo esto? Pues totalmente, supongo que la gente está allí muy a la expectativa, con mucho dolor de todo lo que se dice a nivel mediático y esperando pues y apoyando a la familia, ¿no? Esta familia, todo su pueblo, toda su gente, pues apoyándoles para que esto salga de una manera que no vaya a desfavorecer en cuanto a la pena y a lo que ellos creen que se debe de expresar en este caso, ¿no? Porque sabemos que van a ir a declarar los padres, bueno, los padres van a hacer, si no me equivoco, telemáticamente, y la hija. Y la hermana. Y la hermana de él, perdona, y la hija de los padres, la hermana de él. Son los únicos que van a presentar. ¿Por qué la familia no van a aportar también otros para declarar a favor de Edwin, como por ejemplo ha hecho Daniel, de buscar en el pasado amigos, compañeros de trabajo que fuesen lo mismo que va a hacer la parte de la defensa de Daniel? Esto creo que realmente lo decide Tailandia y lo decide sobre los hechos, ¿no? Sobre la situación que se ha vivido. Por lo tanto, buscar a otros testigos de conocer la vida de Edwin, yo creo que sería pues innecesario, ¿no? Para este caso. Es que hay que tener en cuenta, chicos, que en España existe la figura del acusador particular, que es el abogado que representa a la familia de la víctima, si la familia de la víctima quiere contratarlo y estar en el procedimiento. Igual que existe la figura del acusador popular. Por ejemplo, yo tengo una asociación de carácter forense y a veces nos personamos también, igual que hay asociaciones de víctimas de violencia de género que se personan con su abogado, etcétera. Pero en Tailandia esto no existe. En Tailandia sí puede estar presente el abogado de la familia de la víctima, pero es un poco a nivel figurativo. Entonces, yo entiendo que quien habrá llamado como testigos a los padres de Daniel Sancho, entiendo que habrá sido la propia fiscalía. Y a lo mejor, pues, creo que recientemente escuché al respecto, creo que a lo mejor puede intervenir en algún momento el abogado de la familia que para ahondar en algún interrogatorio o lo que sea. Pero es una figura jurídica muy secundaria, no es como aquí, no es como aquí que incluso puede ocurrir que el abogado de la familia de la víctima pida 25 años de prisión y sin embargo el fiscal pida 20 o el fiscal ni acuse. O sea, podría ocurrir, ¿vale? Pero en Tailandia no funciona de esa manera. Entonces ellos están en un papel un poco más figurativo, ¿no? Aunque van a poder intervenir de alguna manera, pero es mucho más figurativo el papel de los abogados de la familia de Edwin ahora mismo. Ramiro, querías decir algo, ¿no? Sí, bueno, en este caso la familia de Edwin está representada y ellos han sido llamados por parte de la fiscalía, no por parte de la familia de Daniel Sancho, ¿no? Pero es que en muchas ocasiones, supongo que en Tailandia el circuito será el mismo. Y me refiero al circuito en lo siguiente. Aquí en España, primero acusa al fiscal, ¿no? Entonces el fiscal presenta escrito de acusación y presenta su propuesta de testigos y peritos. Luego está que allí no, pero bueno, aquí está la acusación popular o la particular y luego la defensa. Entonces, claro, cuando la defensa presenta el escrito, puede hacer suyos los mismos testigos que el fiscal y puede decir, bueno, pues yo, aparte de ellos, pues quiero esto, esto y esto.
Es decir, que pudiera ocurrir que el fiscal haya llamado a los padres de Edwin y la defensa también, como los va a interrogar de todas maneras, porque le van a dar turno para interrogar, pues puede haber ahondado o no en esa lista, ¿no? Por eso de que la defensa va a llamar a 50 testigos, yo creo que es erróneo lo que se ha publicado. Yo creo que en total se habrá estimado que entre peritos y testigos y policías, pues habrán en total pues unas 50 personas, pero no creo que sean de una sola parte, porque ya digo que es que eso no lo admitirían, seguro. No, y como tú dices, ¿no? Muchos de esos testigos pueden ser Acusados sobre la marcha. usados sobre la marcha por la otra parte, ¿no? Sí, Entonces, yo entiendo que mm, ocurrirá lo mismo que pasa en España. Habrá una primera sesión donde se discutirán cuestiones previas y puede que en esa primera sesión, o sea, no descartemos que el juez diga, mire, ¿cuántos familiares de Edwin, o sea, por ejemplo, de Daniel me quieren traer? No, 15 para que nos cuenten cómo era su personalidad. Mire, 15 no. Bájeme la lista a 2 o 3, porque no puedo mandarle aquí 15 personas, que además habrá que pagarles billetes, o vete tú a saber cómo van a declarar, etcétera. Bueno, entonces se irá negociando y luego en el transcurso incluso del juicio puede ocurrir que el abogado de la defensa o el fiscal en un determinado momento, según como vaya transcurriendo, digan, pues mira, ya no me hace falta traer al cocinero del hotel, porque ya tengo a la señora de la limpieza que me ha contado esto. Venga, señoría, renuncio a este testigo. O sea que esa lista de 50 no van a ser 50 al final los que van a entrar, ¿eh? Dadlo por hecho, que no va a ser así. Parece que sí, por lo que nos habían vendido, más que nada por lo que habían vendido. Igual que lo que hemos hablado antes, que uno de esos que iban a ir a declarar era el doctor Gaona. Esto lo hemos hablado antes. Nosotros subimos un vídeo hace cosa de 2 semanitas aproximadamente, en el que aparecía el nombre del doctor Gaona. Y como Félix es compañero, ha trabajado con el doctor Gaona, pues lo primero que he hecho ha sido preguntarle: Félix, ¿sabes si va a ir el doctor Gaona a Tailandia a defender a Daniel Sancho? Me ha confirmado que no. Y te ha mandado un mensaje muy claro. Muy Sí, claro. sí, no. Muy claro, ¿no? Él entiende que eso es que será colado a alguien, soltar esa cuestión, pero que él no va a ir, igual es que ni se lo habrán propuesto, no lo sé, pero vamos, que no va, que él no va como testigo, ni como perito, ni como nada. Vamos a ver, si os parece, vamos a ver el clip en el que se dice que el doctor Gaona va a ir a Tailandia. Y luego, pues, como bien nos dice Félix, que es que estábamos preparando la previa y por eso ha sido el retraso de que hemos ido un poquito más tarde, porque el doctor Gaona, estábamos esperando respuesta por parte de él, le ha dicho claramente que no es verdad. Aquí lo tenemos, vamos a ver el trocito de clip. Del todo sus contornos. Va a haber una baza muy importante en este procedimiento, que es la que hace referencia al estado anímico y psíquico y psicológico de Daniel Sancho. Hasta 5 psiquiatras y psicólogos van a participar en el juicio. Uno de ellos es el que visitó en prisión, por ejemplo, a Daniel Sancho. Pero algunos van a venir desde España. Uno de ellos, otro colaborador de esta casa, de este programa de Tardear, ahí lo tiene, José Miguel Gaona, va a ser uno de los testigos de la defensa, que hablará previsiblemente de ese estado de ansiedad e incluso de miedo insuperable que tenía Daniel Sancho instantes antes, o al menos días antes, de acabar con la vida de Edwin Arrieta. Todo esto formará parte de un juicio con más de 50 testigos, con peritos, y al que le vamos a dar cuenta, por supuesto, puntualmente, diariamente. Bueno, nosotros también vamos a dar cuenta diariamente de esto. Ramiro, no era tan fácil, y además que trabaja a veces en Telecinco, está por allí, no era tan fácil como mandarle un mensaje a Gaona y decirle, si te ha llegado la información, decirle, oye, ¿qué hay de cierto en todo esto, no? No sé. De todas maneras, chicos, lo que yo os comentaba, o sea, vamos a ver, tampoco era descartable que la estrategia de la defensa incluyera presentar testigos o peritos testigos que por lo que sea, pues pudieran aportar datos a nivel de la psique de Daniel Sancho. O sea, que quiero decir que aunque no haya sido verdad, tampoco es una idea descabellada, ¿no? No, Lo que pasa es que ya sabéis cómo funcionan los periodistas también, ¿eh? Que en muchas ocasiones escuchan tiros o frases de propuestas y luego lo dan por hecho, uno le copia la información a otro, googlean. Ya el periodismo de investigación no funciona como antaño, ¿no? Que había que currarse las cosas y tener 3 o 4 fuentes antes de dar una noticia. Entonces yo creo que Marlaska lo dio por sentado y ya está. Pero vamos, la realidad es que no va a ir. Simplemente. Hay confirmación de que no. Bueno, pues te lo ha dicho escasos minutos antes de entrar al directo. Y la gran pregunta que se pregunta todos, absolutamente todos nos preguntamos, es ¿por qué Daniel Sancho lo hizo?
En este caso me gusta mucho escuchar la parte de Ramiro como psicólogo y luego la tuya más como parte más científica, ¿no? Del por qué pudo realizar Yo eso. quiero escuchar también a Ramiro. A ver, cuéntanos. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues hay muchas motivaciones por las cuales una persona puede cometer un crimen. Entre ellas voy a enumerarlas desde el orden que yo he dado para este caso. Motivaciones económicas, motivaciones emocionales y motivaciones psicológicas. Las demás, pues no vale la pena. Socioculturales, motivaciones de ideologías y de tal, eso no viene al caso, pues me quedo con las tres primeras en el orden que las he mencionado, ¿no? Entonces, una de las motivaciones que puede tener este caso es una motivación económica. Se han filtrado muchas cosas a nivel de noticias, a nivel de prensa y demás. Se ha filtrado el tema del dinero, Sí, que que le había parece ser prestado que dinero, ¿no? Que le había es prestado un, Edwin dinero a Daniel Sancho y esto es a lo que te refieres, ¿no? exacto, empresas de por medio, dinero y demás, y tarjetas y muchas otras cosas, que eso no está confirmado. Por supuesto que por ahora nosotros hablamos sobre simplemente lo que la prensa y tal se ha hecho eco. Pues esa motivación económica podría ser la principal desde mi punto de vista. Y luego una motivación o motivaciones de tipo emocional y socioemocional afectivo, que pueden ser de la relación que, además del dinero, pues la relación que existía entre estas dos personas. El tipo de relación tampoco nos es muy clara porque se dice muchas cosas sobre el tipo de relación. Se dice que era una relación de pareja. Y dentro de las relaciones de pareja, pues tenemos una amplia gama de tipo de relaciones. Entonces hay que estudiar este tipo de relación, de emociones que se generan a través de la insatisfacción que se dan en las parejas o cierto tipo de juegos de rol y equilibrios que se establecen, como parece ser que se dio en este caso, ¿no? Y luego, pues la motivación psicológica, pues tenemos que hacer un estudio muy bien hecho en este caso de Daniel Sancho, para saber qué tipo de psicología, cómo es su psique, cómo funciona, cómo se ha desarrollado desde su adolescencia, infancia, adolescencia, todos los factores que se han manifestado y que han apoyado esta composición psíquica, el entorno epigenético y su estructura y su herencia y demás. Tenemos que hacer un estudio muy profundo. Yo creo que muchos psicólogos, psiquiatras ya tienen más o menos un perfil de Daniel con la información que ha salido a nivel de medios, ¿no? Pero para firmar un diagnóstico, para firmar un informe sobre una persona, pues yo soy de los que insisto que tienes que sentarte con él, hacer unas pruebas, hacer unos análisis y tener esa gran responsabilidad de llevar a cabo un estudio muy profesional para llegar a determinar si hay o no patologías en este caso. Ramiro, el ensañamiento. Cuando hay ese ensañamiento con la víctima y lo acaba descuartizando, hay algo más detrás. Una persona no descuartiza a otra porque mira, porque me quiero quedar con tu dinero o porque vas a filtrar una foto mía de que soy gay. O sea, yo creo que tiene que haber algo detrás para ese ensañamiento y esa crueldad a la hora de acabar descuartizando a una persona, ¿no? Es un comportamiento que hay que estudiarlo y que si lo estudiamos con detalle, más adelante dentro de los programas iremos hablando sobre el tema, nos puede orientar a llegar desde nuestro punto de vista como profesionales y como personas, como observadores, a llegar a encontrar casi que el verdadero motivo por el cual ha sucedido este crimen.
todos los factores concomitantes que se han desarrollado alrededor de esta historia, si vemos, si estudiamos muy bien esta figura. Tú querías añadir algo, ¿no, Félix? Bueno, la verdad que desde el punto de vista teórico, todo lo que ha comentado Ramiro es completamente cierto. Ahora, a mí me gustaría trasladar eso a la realidad específica de este caso en cuanto a hipótesis, porque no olvidemos que, bueno, como bien dice Ramiro, en todo caso, pues hay que sentarse, habría que estudiar, hacerle entrevistas a Daniel de carácter clínico y hacer una evaluación seria. Pero bueno, más o menos, muchas veces se dice que no somos tanto lo que contamos, sino lo que hacemos. Entonces yo creo que haciendo un análisis de cómo hemos visto las diferentes escenas de este caso, a mí la palabra que me viene a la mente, yo creo que tus seguidores lo van a entender, Dareo, es frustración. ¿Y por qué? Porque la gente yo creo que lo que le gustaría saber, y creo que en parte también va a ocurrir durante el juicio, aunque técnicamente sea secundario conocer el motivo de un crimen, bueno, en muchas ocasiones a nivel de contexto es interesante. La gente quiere saber cuál es la razón específica en este caso. O sea, ¿por qué Daniel un día decide que va a acabar con la vida de Edwin Arrieta? Mi opinión, dentro de todo ese paradigma que os ha explicado Ramiro también, ¿vale? Yo creo que me da la impresión de que Daniel ha crecido sin un elemento bloqueante de frustración. Nos da la impresión de que por su estilo de vida, a lo mejor, o por lo que ha podido trascender, ya digo, salvando posibles errores interpretativos, pues era una persona que estaba acostumbrada a que las cosas le salieran como él quería, ¿no? Y enfocaba su vida, en fin, sus padres tenían una cierta capacidad económica. Daniel entiendo que nunca ha tenido la preocupación, o difícilmente ha podido la preocupación que podemos tener, pues cualquiera de vosotros o yo, de hay que llegar a fin de mes, ¿no? ¿Me va a ir bien en mi trabajo? ¿No me va a ir bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Y entonces yo creo que la relación que tenía con Edwin era una relación donde evidentemente había un componente económico, ¿vale? Como en cualquier relación que pueda haber de amigos o de pareja, ¿vale? Había un componente importante económico y llegó un momento en el que mi impresión personal es que Daniel se sintió frustrado, ofendido o traicionado en cuanto a algún tipo de actitud o de realidad alrededor de Edwin. Porque al fin y al cabo parece ser que Edwin tampoco es que fuera un tipo que tuviera una situación económica muy fluida. Es verdad que había tenido clínicas y demás, pero había tenido problemas legales. Su familia era una familia más o menos humilde, entonces él ayudaba económicamente. Entonces yo creo, a mí la impresión que me da es que Edwin se vendió como una persona que económicamente podía ayudar mucho más a Daniel en sus proyectos, y dentro de esa relación de pareja llegó un momento en el que Daniel se dio cuenta que no, y aquello le causó una frustración importante, ¿no? Que fue como, hombre, que yo he accedido a tener una relación con esta persona y tal, y resulta que me está choteando, vamos a decirlo así, pues va a ser que no, ¿vale? Y yo creo que la historia va por ahí. Y en cuanto al tema del descuartizamiento que comentabas, Dareo, yo creo que en este caso, fíjate que yo no hablaría de ensañamiento, porque al fin y al cabo se trata de que acabas con la vida de una persona y ya está muerta y te tienes que deshacer del cuerpo. Bueno, pues él optó por eso. Lo que sí podríamos hablar es sobre la frialdad de ser capaz de desmembrar un cuerpo y deshacerte de él. Pero bueno, yo he tenido casos y he tenido clientes que lo han tenido, que he hablado con ellos en prisión, me he entrevistado y me han dicho, mira, Félix, pero es que no tenía otro modo. O sea, yo tenía que deshacerme del cuerpo como fuera. Entonces ya puestos, una vez que le quitas la vida a otra persona y que sabes que te estás jugando en ese país tu propia vida, porque no olvidemos que, aunque no la hayan puesto en práctica, sigue estando vigente la pena de muerte en Tailandia, pues ya lo que venga después es secundario. El otro día escuché a Marco García Montes que decía que el descuartizar el cuerpo era profanación de cadáveres y que en Tailandia y en España la pena es 1 año. Sí, o sea, eso es secundario. Que no es se secundario. enfocaba en el descuartizamiento porque realmente la pena era mínima, se enfocaba en lo otro, en la premeditación. Claro, es que Edwin no es descuartizado post-mortem, perdón, perimortem, sino post-mortem. Es decir, que los cortes del cuerpo se establecen cuando ya Edwin está muerto. Bueno, O sea, eso tampoco se sabe con no seguridad. hay una intención, si nos ponemos desde el punto de vista de Daniel, no hay una intención de causarle más daño, que es el ensañamiento, ¿vale? A la víctima. Sino hay que solucionar una situación y ya está, y hay que deshacerse de un cuerpo. ¿Y cómo lo hago? Pues de esta manera. ¿Muy frío para nuestra manera de ver las cosas? Pues sí, pero es la opción que tomó, ¿vale?
Bueno, pero a ver, se decía que lo había degollado mientras estaba vivo, ¿no? Hay informaciones A ver, de muchos. y lo que pasa es que Mm, vamos a ponernos en el punto de vista de Daniel, ¿vale? Daniel, por lo que sea, tiene un confrontamiento con Edwin, con mayor o menor posibilidad de defensa, eso ya se discutirá en el juicio, y Daniel cree que muere Edwin, ¿vale? A lo mejor Edwin todavía no había terminado de fallecer, sino que estaba, pues, digamos, en los últimos momentos de su vida, pero Daniel tenía la conciencia de que había acabado con él. A lo mejor en ese momento, cuando empezó a diseccionar, que eso fue lo que yo entendí cuando, sobre lo que tú mencionas, pues a lo mejor desde el punto de vista médico-legal, la vida no había terminado de abandonar a Edwin, pero el momento en el que ese acto lo desarrolla el propio Daniel no lo está haciendo porque quiera torturarlo más, sino porque simplemente tiene que deshacerse del cuerpo. Los cortes, ese tipo de cortes son utilitarios. Es que el problema que tenemos aquí, y vosotros lo sabéis, chicos, es que nos falta la mitad del cuerpo. Exacto. Eso es cierto. Bueno, nos falta mucha información a ver qué sale durante el juicio y qué cantidad de pruebas más, ¿no? Y a ver los matices, va a Supongo ser que no importante, todo está publicado. y va a ser importante, Ramiro, Ah. los matices que nos van a dar los forenses cuando declaren, ¿vale? Los matices que darán de, bueno, pues mira, ¿os acordáis también del tema de las cuchilladas? Que ellos en una rueda de prensa que hizo la policía pusieron la camiseta y se veía como que había dos cuchilladas y luego de repente se empezó a decir que no, que las cuchilladas no tenían nada que ver. Pues claro, se están las cuchilladas, pero creo que no está el torso, si no me falla la memoria. Exacto. ¿Vale? Entonces, claro, era como, ¿y estas cuchilladas de dónde vienen? ¿Se puede determinar que es con seguridad, inferimos que forman parte de algún tipo de apuñalamiento, a lo mejor premortem o no? Es complicado porque faltan piezas del rompecabezas. Lo sabremos Sí, sí. cuando empiece el juicio. Yo imagino que todo esto saldrá a la luz. Sí. El tema de la sangre, porque ahora que estáis hablando, cuando lo está descuartizando, dicen que abrió el agua caliente para que no se creasen coágulos de sangre y corriesen más rápidamente. Esto, tú que eres también forense, Félix, una persona normal no lo sabe, ni lo hace. A ver, bueno, primero, que lo digo por aclararlo porque habrá gente que no lo entienda. O sea, yo no soy médico forense, sino que como criminólogo trabajo como criminólogo forense. Eso quiere decir que intervengo como criminólogo en juicios. Dentro de esos juicios, en algunas ocasiones, debato aspectos médico-legales, pero obviamente sin entrar en el campo de un médico forense. Pero sin profundizar en ese tema, daré una persona que está habituada a despiezar animales, carne, etcétera, y él lo era, Daniel es cocinero, no lo olvidemos. De hecho, tenía vídeos donde explicaba pues cuál era la mejor parte a la hora de temas de, no sé si había un vídeo famoso que estuvo circulando sobre el tema de las Sí, de hamburguesas y las no sé qué y hamburguesas. tal. En fin, entre eso y ver un poco la televisión, sabes que normalmente pues con el agua caliente la suciedad en general, no solamente la sangre, sale mejor, ¿no? Lo que pasa es que luego la prensa sobre ese tema pues incidió mucho, ¿no? De, mira tú el tío cómo sabía que... Claro, a ver, yo creo que todos sabemos que con agua caliente la suciedad sale más que con agua fría. Y la sangre, evidentemente, pues también. Y si encima eres cocinero, pues, hombre, él sabe usar cuchillo. De hecho, descuartizó bastante bien el cuerpo. O sea, sabía cómo hacerlo, de qué manera. O sea, si a cualquiera de nosotros nos pidieran que tuviéramos que descuartizar, ya no digo un cuerpo, un conejo, que a mí me ha pasado, ¿vale? Es como, ¿y por dónde empiezo? ¿Y por dónde corto? Y tal. Pero claro, si tú eres un tío que sabe, sabes despiezar, ¿vale? Y Daniel sabía, claro. Ramiro, la defensa parece que va a ir por la rama de el miedo insuperable por parte de Mm, Daniel Sancho. ¿Qué miedo insuperable ha podido sufrir Daniel Sancho? Pues a ver, yo he tratado de buscarlo con lupa y no lo encuentro porque irte a un país extranjero, tener una cita, reservar un hotel, haberse visto unos días antes en una isla y todo lo que se ha llevado, pues el miedo insuperable, yo no me hubiese aparecido en ningún sitio de esos si tuviese a un perseguidor detrás de mí, ¿no? Entonces, si tuviese miedo insuperable, me quedo en mi casa y me voy a la justicia. Eso haría yo, ¿no? Pero aquí no sé cómo justificarán un tal miedo insuperable porque la verdad que es difícil de verlo. Yo creo que el enfoque de la defensa ha ido un poco dando bandadas. El tema del miedo insuperable yo creo que está un poco rozando, ¿no? O colindando en el perímetro del argumento que quiere desarrollar el equipo de la defensa. Pero yo creo que la historia va a ir más por
los siguientes elementos. Una situación en la que Daniel pensaba que corría mucho riesgo, pues, pues a lo mejor su imagen moral, su imagen de cara a la familia, etcétera, ¿no? Por el tema de los famosos temas de los mensajes. Era una especie, esa especie de chantaje psicológico que en algunas ocasiones se ha intentado poner de manifiesto. Y eso ahondado en una pelea que circunstancialmente ocurre, donde al final pues hay una especie de mal golpe, por así decirlo, que hace que al final, pues de manera sorpresiva, acabe por fallecer Edwin y, pues sobrevenido por esa situación y por ese miedo, en ese momento idea todo el plan para deshacer el cadáver. Yo creo que esa es la línea argumental que va a intentar jugar la defensa. Ahora, Pero está muy cogido con pinzas porque el día de antes compra todos los accesorios. O sea, te quiero decir, está muy cogido con pinzas y sobre todo el decir, miedo ¿a qué? Porque si has sido acosado, has sido amenazado y te vas con él no solamente a Tailandia, sino una semana antes, como bien decía Ramiro, a Ibiza y tienes fotografías con él en Ibiza como si fueseis dos enamorados, pues como que se desmonta un poco todo claro, esto, pero ¿no? al final, o sea, ¿qué posibilidades les queda a la defensa? Ante un sujeto que ha confesado el crimen, que acompañó a la policía, que estuvo en la reconstrucción y que puso una serie de casillas, puso una serie de cartas sobre la mesa y la defensa no puede retirar cartas y decir, no, ahora lo que pasó fue esto, no. Con las cartas que hay, tiene que dar una teoría de defensa, ¿no? Y es lo que hay, o sea, quiero decir, nos puede parecer con pinzas, pero es que tampoco tienen otra posibilidad. ¿Qué otra posibilidad tienen? Decir, mira, me confieso culpable, me conformo con la pena, ni vamos a juicio, voy a intentar resarcir el daño de las víctimas, a ver si de alguna manera eso me atenúa la pena y adiós muy buena. Te quería preguntarte algo. El compensar a la víctima le ayudaría, si lo hiciese antes del juicio o en el momento del juicio, le ayudaría un poco a... Eso habrá que preguntárselo al compañero jurista que ha estudiado el sistema procesal tailandés. Aquí en España sí ayuda, es un atenuante, ¿vale? Restablecer el daño, por así decirlo. Incluso durante el juicio se suele admitir, ¿eh? De hecho, yo tuve un juicio hace 2 semanas y la defensa directamente consignó el 80% de la indemnización que se le pedía, con aras a que si cuando llegue la sentencia, que todavía no la tenemos, si la sentencia es desfavorable, por lo menos que se le aplique un atenuante. Pero no sé cómo será en Tailandia, ¿eh? No tengo ni idea. A ver, espero que el compañero en estos días nos lo pueda desvelar. Sí, Lesmes la semana que viene estará aquí con nosotros y me imagino que todo esto nos lo podrá esclarecer y sobre todo cómo funcionarán las leyes allí. O sea, qué es lo que nos podemos encontrar realmente allí. Ramiro, los padres de la víctima y la hermana han solicitado 410.000 euros. Perdonad, 410.000 euros. Aquí en España se ha vendido como... ¡Buf! ¡Qué locura! Han pedido 410.000 euros. ¿Cuánto vale la vida de una persona? Pero, a ver, pero ¿realmente lo han solicitado o simplemente es una nota periodística? Porque a mí como no se me ocurriría decir me tendrían que indemnizar con tanto dinero. Te lo voy a buscar. Mientras tanto, si quieres, harle cualquier pregunta o hablar vosotros, que lo voy a buscar en un momentito y yo lo enseño. Porque el tema de la indemnización, ¿lo decide quién? ¿Lo decide el juez o la reparación? ¿O la decide, en este caso, quién? Aquí en España los escritos de acusación, tanto del fiscal como por ejemplo la propia acusación particular, que sería en este caso, en el caso de Edwin Arrieta, pues los familiares, pues se puede matizar. Digamos, hay unos intervalos donde tú te puedes mover y a partir de ahí, pues pides una cantidad, ¿no? Es Pero muy la relativo. tiene que, la tiene que pedir, la tiene que No pedir sé. la víctima, la familia de la No, víctima, o sea, el fiscal de por sí. o la asigna el fiscal. Claro, el Código Penal te dice que cada pena lleva aparejada, pues, una pena de prisión o no, y una multa o una responsabilidad civil derivado de ello, ¿vale? Entonces, luego cada delito es diferente. En cada caso, a su vez, eso puede variar, pero al final quienes la pidan son las partes acusadoras, los fiscales y las acusaciones. Entonces, en este caso en Tailandia, no sé cómo habrá sido, supongo que el fiscal habrá pedido una cantidad y la familia pues habrá dicho otra, pero yo sinceramente pienso que la familia de Edwin eso se la trae bastante, o sea,
Le da igual. Yo creo que esta familia ni siquiera han pensado en este tipo Porque de además te digo una cosa, sí, Ramiro, si fuera un tema de dinero específicamente, claro, la familia de Daniel pone el dinero y fuera. Ya está. totalmente. Entonces, No, no es la no tiene cuestión, me refiero. sentido. No me estaba refiriendo yo a que fuese un tema de dinero, ¿eh? Yo lo que me estaba No, refiriendo. te digo que no tiene sentido que se diga que la familia ha pedido esa indemnización, ¿no? Puede que no sé de dónde haya salido este tipo de información, pero yo no creo que una familia, en las circunstancias que está esta familia, se siente a sumar, a restar, multiplicar y decir tanto, ¿no? Yo lo decía por cómo lo han vendido aquí en España. Mirad el titular. Los familiares de Edwin Arrieta reclaman una indemnización de 410.000 euros a Daniel Sancho. Queda poco más de un mes para que se celebre el juicio contra Daniel Sancho, acusado de asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, y la familia de la víctima reclamará una indemnización por responsabilidad civil de 410.000 euros ante la justicia tailandesa. Ese es el titular, ¿vale? Este titular es medio normal. Yo he leído otros titulares que son mucho más fuertes en ese sentido, como poniendo de que lo único que buscan y lo único que les interesaba a la Claro. víctima es el dinero. No, lo que pasa es que es lo que te digo, en el escrito de acusación, que el fiscal tendrá el suyo y habrá dicho tanto dinero, pues la familia habrá hecho el suyo y habrá dicho pues tanto dinero, que podrá ser coincidente con el del fiscal o no. Sin más, la historia no tiene mayor vuelta de hoja. Es más, es que en su escrito así lo tienen que manifestar, ¿vale? O por lo menos el fiscal lo tiene que manifestar. O sea, que tampoco es que sea una cuestión que tú puedas pedirlo o no. No, no, es que hay una responsabilidad civil que por ley hay que tasar de alguna manera. Lo que pasa es que es lo que tú dices, Tareo, que a veces lo lees así y dices, claro, ¿qué precio le ponemos a una vida humana? O sea, ¿la vida humana de Edwin vale lo mismo que la de otra persona que no fuera un cirujano, por ejemplo? Es todo tan relativo, pero como bien dice Ramiro, teniendo en cuenta el perfil, además muy religioso que tiene la familia de Edwin, yo creo que les da igual. Si es que además ellos fueron los primeros que dijeron que no querían la pena de muerte para el asesino, o sea, o que inicialmente no se lo planteaban porque eran cristianos, creyentes y no creían en la muerte, en el ojo por ojo, a ese nivel, ¿vale? Ujú. Bueno, para ir terminando, porque nos queda ya poquito tiempo, ¿qué esperáis a partir del día 9 de abril que vaya a ocurrir? Los abogados de Daniel Sancho estarán allí, no estarán, porque se habla de que en un principio Marcos García Montes no irá, luego a lo mejor se incorporará más tarde. Si los padres Daniel y Silvia, de Daniel, Rodolfo y Silvia irán, ¿qué es lo que pensáis que vamos a ver allí? Mucho medio de comunicación, todo muy televisivo. Yo quería preguntar antes algo a Félix, si es, ¿se necesitaría para ir allí como perito un permiso de trabajo? No tengo ni idea. Para poder ejercer. ¿Cómo se hace en España? Por ejemplo, yo vengo de Alemania como perito y que, bueno, es Comunidad Europea. Digamos que vengo de Latinoamérica. No, Eh, aquí es más laxo el tema, ¿no? De hecho, yo he tenido peritos mexicanos que han intervenido en asuntos aquí conmigo, ¿no? Aquí es más laxo el tema porque, en teoría, si tú tienes tu formación, tienes tus títulos bueno, y presentas el informe y tal, pues ya está, ¿no? Ya el tema laboral es otra historia, ¿no? Claro, si tú te vas a pegar un mes en Tailandia, tendrás que justificarlo con un visado de lo que sea, ¿no? Pero yo creo que en este tema, por lo que yo tengo entendido y lo que estuve escuchando a una estudiante de derecho tailandesa que hablaba español, en el canal de un compañero, y ella hablaba de que Tailandia es más restrictivo. En Tailandia solo pueden ejercer de peritos y testigos las personas que están allí dadas de alta y punto, y de abogados, perdón. Ujú. Testigos no, quise decir abogados. ¿Vale? Y punto. Por eso no puede intervenir el equipo jurídico directamente, ¿vale? Y en este caso, pues será así. Los testigos y los peritos que hay, pues serán los peritos que han actuado, pues los médicos forenses o los que sea que haya de allí de Tailandia. Entonces, mm, yo digo, aquí en España es diferente y en cada país tiene su normativa, pero ahí en Tailandia el sistema es muy restrictivo, nada que ver, ¿eh? Porque si no, ya hubiesen desfilado un ejército de peritos pues, de diferentes partes del mundo para ejercer en ese procedimiento y no va a ser así, ni siquiera sus propios abogados, vamos, en España. bueno,
Y ¿Y ahora qué con respecto a esperamos? tu pregunta, Sí. sí, ¿qué, A qué ver, primero tú, esperamos? Ramiro, ¿tú qué opinas? ¿Qué esperamos, Ramiro? ¿Qué crees ¿Qué que va a pasar? esperamos? Un revuelo mediático en España. Arderán todos los noticieros y todos los programas del momento, porque además se necesita este momento, se necesita ese revuelo mediático y se va a utilizar para eso y ya está. Es lo que hay, por lo que tendremos para ver el tiempo que dure el juicio. Casi Yo 3 creo que va a ser, meses. yo creo que va a ser lo que comenta Ramiro, bueno, y lo que comentaste tú, Darío, al principio. Vamos a ver dos juicios, un juicio técnico en Tailandia, un juicio mediático en España. Va a haber muchas críticas porque, ojo, lo previsible, lo previsible, vamos a ser objetivos, es que al final va a haber una condena, ¿no? Mm, que igual todos nos llevamos una sorpresa, oiga. Oye, Mm. y excelente trabajo de la defensa si eso se consigue. Habrá que aplaudir al César lo que es del César, ¿vale? Pero creo que lo que va a ir ocurriendo, y hablaremos de esto dentro de 20 y pico días y recordaremos este momento, va a ser que poco a poco la acusación se va a ir cimentando más potente y creo que el juicio paralelo que va a haber en España se va a blanquear o se va a tergiversar de una manera más crítica con respecto a lo que pasa en Tailandia, para llegar al final a la justificación de perdimos el juicio porque no nos dejaron actuar como queríamos, porque no nos dejaron interrogar a los peritos como queríamos, porque no nos dejaron esto, porque no nos permitieron esto en España no hubiese pasado, esto hubiese sido diferente, la policía pues vaya método que hicieron y tal. Y yo creo que al final va a haber una fricción final, ¿eh? Va a haber una fricción final. No creo que esto termine con una relación amistosa de, bueno, perdimos el juicio, hicimos todo lo que No. pudimos y no pasa nada. No lo veo, ¿eh? No lo veo, no lo veo. Que ya lo intentaron, Félix. Lo que estás contando ya lo han intentado en varias ocasiones diciendo que la policía ha actuado de mala manera, que si la justicia allí no tienen todas las garantías. Ya han ido sembrando eso, la parte de la defensa. Es bueno ese punto de vista, el que comentáis los dos, porque al final va a ser muy mediático, muy mediático. Pero yo ahora os pregunto, ¿por qué se blanquea a Daniel Blanco, perdona, a Daniel Sancho? ¿Por qué? Doc. Bueno, pues socialmente hay como todo un grupo de personas que al ser su padre famoso y al tener todo este revuelo mediático, pues mucha gente se sube al carro y hay una identificación, algunos, hay otros que se hablaba de la famosa hibristrofilia, que aquí en Alemania tenemos un caso que ni siquiera se puede mencionar en las redes porque es un caso totalmente muy parecido al caso Sancho, que hay no sé cuántos miles de personas que salen a protestar y hacen colectas y un montón de cosas para ayudar a esta persona que ya está condenada. Y en España se está dando mucho este revuelo a nivel social, es un fenómeno social muy, muy, muy marcado, entonces por ahí va el asunto. Fíjate que yo ahí disiento un poco con Ramiro en el sentido de que es verdad que existe esa tendencia en muchas ocasiones, ¿no? A empatizar con el supuesto agresor, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, en casos como el del crimen de la Katana aquí en España, donde tenía una legión de seguidoras. De hecho, creo que al final el chaval se casó con una Sí, se de casó las con una. seguidoras, o Charles Manson en Estados Unidos, que no sé ni cuántas, que no Mm, se sí, llegó a sí, sí. casar mientras estaba en prisión con una de sus seguidoras, ¿no? Yo creo que la historia va más a por el hecho de que, porque Daniel no era un tío especialmente carismático, ¿eh? O sea, no era un tío, por lo que hemos visto de fotografías y de vídeos de las redes sociales y tal. Yo creo que va más por un tema de que hay pues un cierto ambiente de famoseo alrededor de sus padres, para bien o para mal, eh, y de alguna manera entonces como que se empatiza, ¿no? Se empatiza con el joven, se empatiza con el guapo, se empatiza con el, bueno, ¿cómo es posible que este pobre muchacho haya hecho esto? Y yo creo que es una especie como de tendencia que va muy a nivel estético, ¿eh? Ojo con lo que estoy diciendo, ¿vale? Creo que la historia va más por allí y porque evidentemente a nivel mediático así ocurre. No sé cómo habrá sido en Colombia, Ramiro algo nos dirá, pero yo no creo que en Colombia, por ejemplo, se haya querido blanquear
de alguna manera la imagen o justificar la imagen de Daniel Sancho, sino la gente habrá barrido para el lado del colombiano, entiendo yo, ¿no? La verdad que muchos medios han mantenido una neutralidad, ¿no? Han informado del caso, y muchas personas también se han abstenido para no herir y no ahondar en la herida de las familias, porque allí también se tenía en cuenta la situación de la familia Sancho, ¿no? No solo la familia Rieta, sino la familia Sancho, que iba a tener toda una repercusión a nivel de emocional y demás. Entonces, allí en muchos canales se trató eso con casi que con un respeto bastante serio, ¿no? Entonces, es la diferencia, ¿no? La diferencia que se ha marcado durante ese caso. Algún canal, alguna historia se manifestaban y tal, pero no se trató de hacer esto que se ha hecho aquí en Europa, porque es que no solo en España, sino en otros países de Europa se ha manifestado un poco ese tipo de blanqueamiento Hacia Daniel también, es hacia el verdad. señor Sancho. Es verdad, porque tú desde Alemania, claro, esta noticia se Claro. hace mundial. Esta noticia salta en todos los sitios y en Alemania también, está claro. ¿En Alemania también hacen ese lavado de imagen de Daniel Sancho? Bueno, se repite un poco, se hace eco de lo que se presenta en España y se hace parecer ese tipo de lavado, por supuesto. Yo quiero revertir la pregunta para que Darío nos dé su opinión y la voy a sintetizar la pregunta de manera más concreta. ¿Tú por qué crees que a nivel de los medios de comunicación oficiales, por así decirlo, ha habido una tendencia más a apoyar la versión de Daniel Sancho como agresor-víctima y sin embargo las redes sociales, si vemos la mayoría de los canales, creo que ha sido un poco más objetivo? ¿Tú qué opinas sobre eso, Darío? Tienes toda la Como razón. youtuber que tú eres, que tú estás ahí y dices, oye, no, mira, yo veo otros canales, he visto otros vídeos y veo que la tendencia va por aquí. Bueno, de entrada no lo llego a entender porque no entiendo como, por ejemplo, periodistas de la talla de Sonsoles Onega, por ejemplo, ha sido capaz de blanquear una y otra vez a Daniel Sancho. Ella es persona, como el resto de personas que estamos aquí, tendrá sentimientos, tendrá empatía. Y no lo llego a entender, igual que ha habido en otros programas de televisión, igual que en otros programas de televisión, como el de Ana Rosa Quintana, de Tardear, no se han dedicado a blanquear, han ido mucho más a por lo que ha hecho, ¿no? Ha hecho esto y ha hecho esto. ¿Por qué ha sido? Pues mira, yo entiendo que puede ser porque sea joven, guapo, de padres de dinero, fuerte, con unas fotografías de Instagram muy chulas. Y esto a la gente le haya dado un pensamiento de que una persona así, guapa, rubio, alto, fuerte, no puede acabar con la vida de otra persona de la manera en que lo ha acabado. Es lo que a mí me da a entender. Porque que vayan defendiendo a la familia, que quieren empatizar con Rodolfo, que quieren empatizar con Silvia, a mí, a ver, que lo entiendo, porque al final los padres también están Y lo sufriendo. merecen, claro, ellos están pasando, ellos son víctimas. Exacto, Ellos son víctimas. exacto. Están sufriendo víctimas de lo su hija. mismo. Están sufriendo lo mismo. Pero que eso sea, digamos, la excusa para defender, como han defendido en todos los medios de comunicación, a Daniel, pues no lo entiendo. Es algo que realmente no lo llego a entender. ¿Por qué no son capaces de decir exactamente lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido? Y además, cuando Daniel Sancho ha confesado el crimen y además detallando exactamente cómo lo ha hecho, que si tiró la cabeza al mar, que si las manos también, o sea, quiero decir que si en esta bolsa de basura tiré esto y lo dejé en aquel sitio. O sea, más claro lo necesitas para darte cuenta de que esta persona es culpable, siempre con el presunto, porque al final hasta que no esté el juicio y hasta que no haya una condena no se puede decir que realmente es culpable, pero bueno, todo apunta a que sí. Y durante el debate de lo que habéis estado hablando, la defensa que va a apuntar hacia un sitio, y yo te decía a ti antes, Félix, cogerlo con pinzas, o sea, al final lo están cogiendo todo con pinzas, porque claro, decir que la otra persona y que por ese motivo lo acaba asesinando, que la otra persona le estaba agobiando, que le mandaba mensajes y tal, pues es todo cogerlo muy con pinzas. Con esto me vengo a referir a que yo entiendo que la defensa quiera también intentar defender, que al final es su trabajo, a Daniel. Pero que los mismos medios de comunicación en España estén dando, algunos de ellos, bueno,
esa defensa, esa parte de la defensa, como lo que ha contado Carmen Balfagón o como lo que ha contado en este caso Marcos García Montes el otro día en Vamos a ver, sea la parte buena, pues me parece un poco fuera de lugar. Y ya te digo, es algo que yo no llego a comprender ni a entender. Entonces la respuesta es digo que no terminas de entender por qué esa es la línea de los medios Claro, de comunicación. por eso os traigo a vosotros también, que sois los ¿Y por qué expertos, YouTube? ¿no? Claro, pero claro, ahora te digo, ¿y por qué sin embargo en YouTube no ha sido así? ¿Por qué sin embargo? Porque a nosotros no Bien, nos paga nadie para decir nada. ya está. ¿Vale? A nosotros no nos paga nadie para decir nada. Y si crees que a lo mejor por ahí pueden ir los tiros de que la familia Sancho esté pagando a determinado medio de comunicación para que estén hablando bien de Dani Sancho y para que No vayan creo que haya llegado limpiando a ese imagen. nivel. Yo no creo que haya, no, a ver, no creo que eso haya ocurrido, pero yo sí creo que estamos viviendo una época y ya voy a contextualizar digamos, hacia mi equipo, por así decirlo, en el mundo de Cuarto Milenio y Horizonte, etcétera. Ujú. Estamos viendo una época donde la gente se está dando cuenta que hay mayor objetividad en la divulgación dentro de las redes sociales y determinados canales que de los medios de comunicación estándar, periódicos, televisión, etcétera. Yo creo que es lo que está ocurriendo. Y entonces creo que en general, aunque no haya dinero por medio, la gente en un programa de televisión se siente menos libre de dar los periodistas son cada vez menos objetivos en ese sentido. Exacto. Y mira, a lo que estás comentando ahora mismo, voy a buscarlo ahora mismo porque el otro día subí un vídeo hablando justamente de esto. El otro día con tu compañero Nos Iker Jiménez, autocensuramos, por así decirlo, cuando estamos en determinados medios de comunicación y aquí no. el otro día Iker Jiménez hizo un directo de... Espera un segundo. Bueno, el otro día, no sé si fue el otro día, a mí me pasaron el clip el otro Cuando día. hablo del tema de la censura y demás y todo lo que ha pasado luego Sí, pero te quería... en Horizonte ayer, que quitaron una parte por orden de Mediaset. Ya. No hablo exactamente de ese momento, a ver si lo encuentro y te lo enseño. Porque no te habla de Horizonte, sino en la estirpe de... Los libres, sí, en su canal de YouTube. En su canal de YouTube, ¿vale? Sí, pero si vas ya a un canal de televisión, ya te dicen el guión y lo que tienes que decir y tal. A mí me ha pasado alguna vez que rechacé una invitación, ¿no? Tenía que ir y decir, vienes y dices tal cosa tú como profesional, como psicólogo y tal. Y yo, muchas gracias, la invitación muy amable, pero yo tengo que decir lo que yo pienso como profesional y desde mi experiencia y con mis palabras, no con el texto del teleprompter que me vais a poner. Sí, pero yo creo, Ramiro, que aquí en España la historia va más, no tanto por eso, sino más porque la gente quiere quedar bien. Y como la gente quiere quedar bien, se plantean todos, venga, ¿a dónde aplaude todo el mundo? ¿Para este lado? Pues venga, todo el mundo aplaudir por aquí. O sea, hay poca gente que diga, pues yo no estoy de acuerdo, narices. Yo pienso Mm. esto y no pienso igual que los demás y esta es mi opinión, que no pasa nada, cada uno tiene su opinión desde el respeto, ¿no? A ver si lo encuentro y si lo encuentro os lo voy a poner. Es un pequeño clip que dura casi nada, pero creo que es bastante interesante. No te Porque preocupes, sí, yo creo que sé cuál es. Sí, hablando del tema de la censura y hablando del tema de... sí, que sale el periodista, abogado, perdona, el abogado Alberti, ¿puede ser? ¿Te suena, Félix? Alberti. ¿No te suena? Espera, si lo busco, si lo encuentro, os lo pongo en un momento. No te preocupes, venga. Bueno, lo vi el otro día y ya te digo, y él decía que le habían llamado a un programa de televisión. Curiosamente hablaba de Daniel Sancho, dice, y le dijo a Iker, mira, te voy a comentar esto porque a mí me ha pasado lo mismo para ir a hablar de Iker, de Daniel Sancho, y me han dicho que tengo que defenderlo. Mm. Y yo he dicho que no. Y entonces me han cerrado las puertas de ir a televisión porque he dicho que yo no voy a Sí. defender algo en lo que no creo. En lo que es clarísimo que este hombre es, y decía él presuntamente, pero que está muy claro que es culpable. Esto fue en el programa de La estirpe de los valientes de Iker Jiménez. Y es que no me sé exactamente el día que fue, pero a mí el clip me lo pasaron la De los semana libres, de pasada. los libres. De los libres, perdona. La estirpe De de los todas libres. maneras, es la nave del misterio. Lo que pasa es que, digamos, el acrónimo en general que se utiliza dentro digamos, de los profesionales que rodean a algunos puntualmente como yo, a Iker, es un poco la estirpe de los libres porque fue una frase que pronunció Félix Rodríguez de la Fuente creo que en el último discurso que dio, ¿no?
que antes de morir, ¿no? Antes Y de sabes morir. que Iker es súper fan de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Y decía que ojalá algún día el mundo puedan ser gobernado por la estirpe de los libres, es decir, que el mundo no avance perdiendo nuestra objetividad por dar nuestra opinión, siempre con el respeto, etcétera. Entonces, estamos viviendo una época convulsa en ese sentido. Por eso, Por la eso te gente, decía. por eso hay 100.000 personas que van a ver este vídeo y no va a haber 100.000 personas que van a ver mañana la televisión a tal hora. Exacto. Por eso te decía que es un fenómeno social donde hay todo un movimiento que tira hacia una de las polaridades y luego la otra, pues como tú dices, vamos aquí por libre y decimos lo que pensamos y desde un punto de vista muy profesional y ahí al otro lado de la pantalla hay mucha gente que piensa igual o que está en ese sentimiento de dejar que las cosas sean un poco más claras y menos manejadas desde otros puntos de vista Y, únicos, ¿no? y cada vez más la gente está tirando más aquí, a YouTube y a otros sitios como puede ser Twitch. Antes lo hablábamos también, antes de que vinieses tú, Félix, con Ramiro. Y sobre todo yo veo un punto de inflexión que fue con el confinamiento. Es cuando la gente empezó a tirar más hacia aquí, hacia YouTube, a informarse realmente de lo que estaba pasando. Que, a ver, que ahí también, de verdad, hay mucha gente pues que dice mucha patraña, pues como todos los lados, pero luego si sabes elegir, pues te puedes elegir un sitio donde realmente te estén informando, ¿no? Y realmente lo que no te van a decir en televisión te lo van a acabar diciendo en otro lado, que en este caso sería en YouTube. También es verdad que yo empecé a seguir a Iker Jiménez en su canal de YouTube a partir también del confinamiento. Tuvimos aquí en el canal al compañero de él, La Fuente. Estuvo aquí también, pero esto te hablo de 2020. 22. Sí, 21, Decir, pero no sé exactamente qué fecha, pero ya hace tiempo. Y yo empecé a seguirlo porque era el único sitio donde sabías que te iban a informar y que no te iban a tapar absolutamente nada. Total, la gente dejó de ver los comunicados del gobierno en la televisión y lo que veía era A el Iker, canal de Iker a Iker Jiménez. y también el profesor Gaona. Sí, Gaona también tenía un programa que hacía todos los días sí, y yo lo ponía mientras preparaba la comida porque el tipo empezaba a hablar. A ver, señores, hay que empezar a buscar mascarillas porque ya en Estados Unidos, bueno, Gaona que estuvo viendo en Estados Unidos, ¿no? sí. Dice, ya en Estados Unidos han publicado una guía para que la gente se haga en su casa su propia mascarilla. Y yo decía, espera. Hay que seguir lo que están poniendo ahora en las redes y la gente dejó de confiar. Claro. Te voy a contar una anécdota que sabe poca gente, ¿no? Yo supongo que a Iker no le importará que la comente. Cuando empezó a pasar todo eso y ya empezó a haber desescalada y se pudo salir a la calle y volver, por ejemplo, a los restaurantes, le pasó una vez a Iker, que fue con su mujer y con la niña a comer a un sitio, que ellos siempre son muy discretos en su vida personal y demás, ¿no? Entonces fueron a comer a un sitio. Y cuando se iban del restaurante, la gente se puso en pie y empezó a aplaudirles. Y les decían, ¿y qué presidente? ¿Y qué presidente? Y ellos estaban como Bueno, alucinando. Y era porque, claro, llegó un momento en el que la gente tuvo la conciencia de que todo lo que era el COVID y tal, se estaba informando mejor dentro del ámbito de Iker y sus colaboradores que lo que estaba pasando por parte del gobierno y demás. Y no digo que porque hubiera mala fe por parte del gobierno, sino porque al final resulta que Iker llevaba a 6 tíos a hablar del COVID cuando empezó a su programa y los tipos eran de la universidad de no sé dónde, del hospital de no sé qué, de primera línea. Y aquí cuando se hablaba del COVID traían a Pepito Pérez, el amigo de este, al otro, y aquí Sí. no va a pasar nada, todo el mundo tranquilo. Es Y la gente más, se dio cuenta, la gente se dio cuenta. es más, Simplemente fue eso. aquel Cuarto Milenio, en febrero, que en el programa de Cuarto Milenio alarman sobre lo que realmente estaba Ahora va a venir. ocurriendo, ¿vale? De lo que iba a venir. Pero es que lo dicen de una manera que tú podías pensar, bueno, se están exagerando, esto no puede ser. Porque Ya a los de los ovnis se les está yendo la pinza. Claro, ¿no? Sí. Y además que el gobierno no está diciendo absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que estos señores nos estén diciendo ahora que las mascarillas, que cuidado, que este virus está matando mucha gente y tal? Pues a las 3 semanas, confinados todos, ¿vale? Y entonces ahí es cuando la gente se creyó a Iker Jiménez. Es cuando se creyó a Iker y al equipo. Y entonces es lo que dices tú. Iker empezó a crecer durante el confinamiento, que era una barbaridad. Yo me acuerdo que en aquel momento hacía directos los viernes
Los viernes hacía el directo, luego la estirpe de los libres lo hacía creo que los martes o los miércoles, ahora no me acuerdo, pero los viernes era Milenio 4, era, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba el programa que hacía. Pero era apasionante. ¿Ves el micro que tengo yo aquí? El micro me lo compro a raíz de que se lo veo a Iker y a su mujer y te lo digo en serio, en el programa, ¿vale? Y digo, joder, es que me encanta el micrófono. El aparatito que tiene, que no sé si lo vais a poder ver por aquí, Iker, que mueve todo, que es este de aquí, me lo compro a raíz de vérselo a Iker también, que digo yo, es que me gusta cómo transmite, me gusta cómo lo hace y yo quiero hacerlo igual. Y él compone las músicas y todo, o sea, siempre se le ocurra, ¿sabes? A ese nivel... En todos los trabajos de la vida lo que importa es currarse las cosas. Exacto. A ese nivel no llego, pero sí que es verdad que en ese momento muchísima gente vimos a Iker como una persona que podías confiar en él porque lo que te iba a decir era de verdad. Total. Perfecto. Más. No sé si queréis añadir algo de lo que hemos estado hablando hoy. ¿Cuándo empieza el juicio de todas estas? Que ahora estoy un poco desubicado. El 9 de abril. Eso cae, vamos a ver qué día de la semana que viene o de la otra, ¿no? De la otra. De la semana que viene, no, de la otra. Semana que viene tendremos por aquí el martes. El martes empieza. Vale. Martes. La semana que viene tendremos por aquí a Lesmes y también estará el miércoles, estará con nosotros también un periodista de Tailandia. Y bueno, intentaremos prepararlo todo y de cara al próximo martes arrancamos. Como bien decíamos al principio, me ha sonado por ahí algo. Que Cemelez ha regalado una membresía. Muchas gracias, Cemelez. Lo que os decía. Y a partir del día 9 arrancamos con todo lo que vaya sucediendo. Con todo. Una cosa, Darel, por si tú lo has mirado, porque yo no lo he mirado. ¿Cómo va a ser el tema del cambio de horario? O sea, quiero decir, ¿en qué horario va a tener lugar el juicio? Para saber el grado de retardo que vamos a tener nosotros. Sí, si no tengo mal entendido, va a ser como las vistas. Las vistas era a las 6 de la mañana nuestra, empezaban las vistas allí. Vale. O sea, yo calculo. Claro, porque amanece antes, claro. Sí, claro, sí. Yo calculo que va a ser igual. Entonces, Con lo cual aquí los programas de mediodía ya van a poder ir comentando. Los de la mañana ya van a estar comentando. Ya van a estar comentando, sí. Con lo que a nosotros nos va a venir perfecto porque vamos a coger muchos recortes, muchos clips, aparte de toda la información que nosotros tengamos de prensa, y es la que luego vamos a plasmar luego en los directos aquí nosotros. Muy bien. Yo me imagino que será así, como las vistas, que a las 6 de la mañana de aquí ellos estaban allí con la vista. ¿Vale? Perfecto. Pues chicos, Ramiro, muchísimas gracias por enésima vez, por habernos acompañado. A ti, muy amable por la invitación, y aquí estaremos. Y Félix, exactamente lo mismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en este equipazo que vamos a preparar, hablando sobre todo lo que ocurra en el juicio y dando tu punto de vista y sobre todo tus conocimientos al respecto. Será un placer. Muchas gracias a los dos y nos vemos, en 15 días. En menos de 15 días nos vemos por aquí. Un saludo y un abrazo muy grande. Hasta ahora. Bueno, pues son ahora mismo las 22:22, una hora menos en Canarias. Mira, estamos hablando de que hemos cuadrado casi la hora y 40 minutos. La hora y 40 minutos aquí en el directo. Espero que os haya gustado. Esto ha sido un pequeño aperitivo de lo que nos va a venir, de lo que vamos a traer, de lo que vamos a comentar aquí en el canal. Va a ser un pequeño aperitivo. La semana que viene tendremos más. Tendremos al periodista que estará aquí el próximo miércoles con nosotros, un periodista tailandés que estará hablando también de todo lo que se pasó y de lo que va a pasar. Y con Lesmes, el abogado. Y luego ya tendremos a Borja, el forense, que vendrá también a estar aquí con nosotros. Vamos, un equipazo que hemos montado para hablar de todo este tema del asunto, del juicio, del caso de Daniel Sancho, que ya os lo digo, yo creo que vamos a tener el mejor equipo de YouTube seguro y casi de la televisión. Y casi de la televisión, os lo digo de verdad. Espero que os haya gustado, que me dejéis un like, que lo compartáis por vuestras redes sociales. Y poca cosa más, que se os quiere un montón. Que buen fin de semana a todos, que paséis lo que queda de Semana Santa genial y que nos vemos el próximo lunes. Aquí, donde si no, en Darío el Rewind. Un beso a todos. Chao.